Bueno, dice, habíamos visto que la señal portadora era considerada como de frecuencias intermedias y no precisamente bajas, y que por esta razón su longitud de onda era comparable con la longitud de los circuitos. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en la clase pasada? Lo habíamos comentado para los que estaban, la otra clase. Dice, incluyendo las líneas de transmisión. Sabíamos que las señales de baja frecuencia no dependían de la distancia entre el transmisor y el receptor. No dependían de la distancia. Y solo del tiempo. A frecuencias bajas, longitudes de ondas altas, la onda de tensión, la función, digamos, no la onda de tensión, sino la función, no es una función de la distancia entre el transmisor y el receptor. En general no se llama transmisor y receptor, sino se llama un generador y una carga. ¿Se acuerdan que en electrotecnia, cuando estudiábamos, poníamos el generador y ¿dónde estaba considerado el valor de R, chicos? El valor de R estaba considerado donde estaba la carga, es decir, el equipo. Y mientras tanto los conductores, no importaba el largo, digamos, porque mucho no afectaba. Entonces, ¿qué pasa? Directamente nosotros decimos que la función en realidad no depende de la distancia. ¿Se entiende? De dónde estaba relativa entre el generador y la carga. Estaban unidos por un par de cables. Entonces, por lo tanto, a frecuencias bajas, la función de corriente, esto es tensión corriente. La función de tensión eléctrica es una función solamente del tiempo. Si ustedes se acuerdan, la señal senoidal quería decir eso. Es decir, que un aparato, como lo tenemos en nuestra casa, solamente depende de la función variable en el tiempo, la señal de tensión. Recordemos que siempre nosotros medimos valores eficaces, nunca medimos que son promedios, no medimos valores instantáneos. Sin embargo, la realidad nos muestra que la tensión en nuestra instalación eléctrica siempre viene y se genera en forma de una señal armónica, o senoidal o cosenoidal, que depende del tiempo. Bueno, dice, luego los parámetros eléctricos, era la R, la resistencia, la inductancia de una bobina, esta es la conductancia de una resistencia que se ponía en paralelo, y una capacidad que también se ponía en paralelo, se pueden concentrar, digamos, en un punto determinado de ese conductor, sin que afecte a la señal. Dicho de otra manera, más burdamente, no importa la longitud del cable de plancha al conectarla y poder funcionar. No importaba si es un poco más largo, si es un poco más corto, si le pongo una larga, etcétera, etcétera. No afecta en demasía la señal eléctrica que viene y que alimenta a esa resistencia. ¿Se entendió hasta acá? Igual te siento, volver a decirlo, a ver, espera. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está. No, decía que no importa, con frecuencias bajas, no importa la distancia que tenga el transmisor, digamos, el cable, Claro. sino el tiempo que tarda. Claro, porque nosotros cuando aprendíamos, por ejemplo, la señal alterna, decíamos que depende del tiempo, nada más. ¿Viste alguna vez que dependa? No, pero ¿y eso con qué tiene que ver? Mirá, esto es sencillo. Las frecuencias bajas, la fórmula de frecuencia y longitud de onda es que el producto de las dos te da la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Es un número enorme. ¿Pero qué quiere decir? Que cuando la frecuencia está multiplicando por la longitud de onda y te da un valor constante, estos dos, frecuencia y longitud de onda, son inversamente proporcionales. Con lo cual, frecuencias bajas, 50 Hz, bajísimas, las longitudes son enormes. Hicimos la cuenta el otro día y nos daba alrededor de, no sé, 6.000 kilómetros, no sé qué, la longitud de onda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para una longitud de onda de tamaña kilometraje, si vos estás operando, por ejemplo, en centímetros, en metro o en kilómetro, no implica nada. Vos imaginate, 6.000, creo que era 6.000, ¿no? 6.000 kilómetros, de acá a Mendoza. Sí, y dábamos el ejemplo de que en un kilómetro es como la curvatura de la Tierra, que queramos ver la curvatura de la Tierra en un kilómetro. Exacto, no, o sea, no va a influir nunca esa longitud de onda, es decir, que la fórmula, si se quiere, de la tensión es de una variable sola, el tiempo.
Y no depende para nada tampoco de la distancia, así que no depende. Es una variable de uno solo. Pero, ¿qué pasa? A medida que empiezas a aumentar la frecuencia, resulta que la longitud de onda se te hace cada vez más baja. ¿Se entiende? Y entonces, al bajar esto, a ver dónde corno está, al bajar esas longitudes, la función comienza a tener sentido dónde conectás vos el receptor. Porque no es lo mismo conectarlo a 2 metros 10 o a 6.000 kilómetros, no es lo mismo. Entonces, ¿por qué es eso? Porque esa distancia del receptor, del transmisor al receptor, comienza a ser comparable con las longitudes de onda de esa frecuencia que es altísima. Por eso entonces a frecuencias altas, ya la tensión, esto muy poco lo saben, si no estudian comunicación no lo van a saber jamás, esto. Pueden preguntarle a cualquiera, pero técnico. La parte esta de comunicaciones es una parte rarísima, porque parecería que todo se basa en un borrador ¿cómo se dice?, de pizarra que le pone las pilas y nos comunicamos, para nada. Es muy complejo, hay 500.000 protocolos, vieron que hoy día es muy común hablar de protocolos, bueno, hay protocolos eléctricos, mecánicos de todo tipo para que se puedan producir las comunicaciones. Y acuérdense que todo empezó con Morse y todo eso, pero digamos, a medida que fue pasando el tiempo, las señales eléctricas también pudieron ser transmitidas, pero fíjense lo que se encontraron. Se encontraron que la tensión eléctrica, la corriente, cualquiera de las dos, es una función de dos variables. Se llaman temporoespacial, es decir, dependen del espacio y del tiempo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, por esta razón, el tratamiento para frecuencias bajas, es decir, cuando estudiamos las señales eléctricas para frecuencias bajas, es lo que conocíamos con el nombre de electrotecnia, que duran todo y esto lo entienden todos. Todo el mundo entiende electrotecnia. Pero el tratamiento para altas frecuencias ya no, porque en la línea de transmisión, ya no es un conductor, sino una línea de transmisión, se va a convertir en una nueva teoría aplicada a ello. El estudio se llama propagación de señales en las líneas de transmisión. Vieron que el año pasado con Odisei pueden haber visto comunicaciones también, ¿no es cierto? A través del aire o del vacío, no sé qué vieron. Pero, digamos, estas transmisiones son las primeras que se estudiaron. ¿Por qué? Porque tienen un vehículo que son las líneas de transmisión, llámese fibra óptica, llámese coaxil, antena común plana, etcétera, etcétera. Vamos a la otra página. El modelo de una línea. Ahora, ¿qué pasó? Para poder estudiar entonces esas dos variables, dijeron, me niego a hacer una nueva teoría. Entonces se negaban un poco a una nueva teoría y dijeron lo siguiente, ¿qué pasa si la línea de transmisión, yo la puedo subdividir en pequeños segmentos que están todos unidos, es decir, en cascada, digamos, pequeños, tan pequeños como quieran, que aún así la longitud de onda fuera, vamos a suponer, la menor que vos quieras, delta X es tipo un diferencial, sería menor, todavía menor que esa longitud. Y entonces estaríamos en una cuasi electrotecnia. ¿Se entiende lo que digo? No. Vamos de vuelta. ¿Cuál era el problema que teníamos? ¿Cuál era el problema que no teníamos en el conductor? Que la longitud de la línea no afectaba mis señales en el tiempo, precisamente porque no dependía del tiempo nada más y no de la distancia. Eso habíamos dicho a frecuencia baja. Pero al aumentar la frecuencia nos encontramos que tenemos que incorporar una nueva teoría. ¿Por qué la nueva teoría? Eso no sé si lo entendieron de la página anterior. ¿Cuál era la página anterior? Esto era. Lo que nosotros decíamos, R, L, la bobina, el capacitor y todo eso, ¿no es cierto? ¿Dónde estaban marcados? Ustedes llevaban el equipo a cualquier punto de la longitud, que no había ningún problema, pero ahora no se puede hacer eso. Por lo tanto, la línea que tiene resistencia, todo, el conductor, ¿no es cierto? Ya empieza a tener sentido
en cada paso que da la señal, porque ya la señal a frecuencias altas va a depender también de la distancia, no va a depender solamente del tiempo. ¿Se entiende? Entonces, una línea, un conductor que transporte esas señales, a cada paso va a tener una forma de tratamiento diferente que si hubiese sido a baja frecuencia, donde la longitud no importaba, la resistencia iba a ser igual. Este cable iba a tener una cierta resistencia. Y ahora no se puede hablar más de resistencia de todo el cable, no. No se puede hablar, porque la resistencia es propiamente dicha de cada, digamos, va a ir variando punto a punto. ¿Se entiende? A ver. O sea, lo que queremos decir es que la señal, cuando atraviesa un medio, ya no depende solamente del tiempo, sino también de la posición que tiene la onda en forma espacial. O sea, es de dos variables. Entonces, ¿qué pasa? Lo dijeron así, vamos a modelizar una línea de transmisión de paso, con el propósito de que podamos estudiarlo bien. Y entonces dijeron así, y si esta línea, este conductor, lo divido en tramos muy chiquitos, y analizo como si estuviera poniéndole alta frecuencia a una longitud de receptor desde acá hasta ahí, a nada, o sea, muy cortita. ¿Qué longitud tendría? Y tendrías una longitud delta X, chiquitita. Y la longitud de onda, y como la longitud de onda a frecuencias altas es muy baja, sí, pero no es comparable, porque mi circuito ahora es este. O sea, mi circuito sería, yo voy a colocar el receptor acá, apenas inicio, no sé si se entiende. No le doy margen a que haya longitud apreciable. ¿Me explico? A ver. Sí. Y al no dar ese margen, mi análisis en esto, que esto está demasiado grande, pero esto es un delta X, comienza a decir que la línea, la longitud de esta línea, es tan chica que se parece mucho cuando estudiaba frecuencia baja, que era un gran conductor, lo ponía en cualquier lado. Y acá también lo podés poner en cualquier lado, pero siempre dentro del delta X. ¿Se entiende? Ah, pero ¿y la longitud de onda? Y la longitud de onda va a ser más grande que este. Aún así que fuera pequeña, esto es más pequeño. Entonces estoy en las mismas condiciones de estudiar parámetros concentrados. ¿Se entiende? Pero, ¿qué pasa? Como el parámetro concentrado, la resistencia de un cable, la inductancia de un cable, está totalmente, digamos, afectado a todo el conductor, se empezó a decir lo siguiente, no, pará, primero tenés que distribuir los parámetros. ¿Qué quiere decir? Tenés que dividirlo por la longitud total del cable y ese es el valor que vas a tomar de resistencia, de capacidad, en cada uno de estos elementos. No podés hablar de una resistencia total del cable porque ya no tiene sentido, sino la resistencia total de cada delta X. ¿Se va entendiendo ahí? Y luego, ¿cómo se entiende entonces una línea de transmisión? El conjunto de uniones de esos pequeños segmentitos de línea. No sé si lo entendieron. Sí. O más o menos, a ver. Más o menos. Va quedando. Va quedando. O sea, en definitiva, cuando hablamos, voy a decir antes y ahora, para no andar repitiendo siempre lo mismo de baja frecuencia y alta. Antes y ahora. Antes, la longitud importaba del cable. La longitud no importaba, perdón, del cable. ¿Sí? Entonces yo podía poner el equipo en cualquier lado. Total, la resistencia era un valor fijo. Por eso la podíamos trasladar el equipo y ponerlo acá. O ponerlo acá. Total, el valor Sí, es verdad, depende la resistencia de la longitud esta, sí, la capacidad, sí, es verdad, pero no afecta, digamos, la onda eléctrica, no le afecta, le afectará el factor este, pero no a la onda eléctrica. Resulta que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la onda eléctrica tenía una longitud de onda donde podía variar dependiendo de la longitud del cable, que no era apreciable, porque 10 centímetros, 40 centímetros, respecto a 6.000 kilómetros es una barbaridad, no cambia el amperímetro, como quien dice. Entonces, ¿qué pasa? Al trabajar con alta frecuencia, resulta que eso ya no lo podemos hacer,
¿Por qué? Porque no es lo mismo conectar acá, que acá, que acá, que acá el receptor. ¿Por qué? Porque la longitud de onda es más chica que la longitud de tu circuito. Y entonces no podés considerar todo igual. Entonces vos, esta línea, antes me decía que tenía una resistencia, un bobinado, todo eso, chao, no podés usarlo más. A eso que vos usabas antes se llamaba parámetros concentrados. O sea que vos hacías un rulo acá y tenías una resistencia. ¿Sí? Por eso, la plancha la colgaba en cualquier lado, a 3 metros del enchufe, a 10, a 40, no pasa nada. Pero cuando vos querés transmitir a alta frecuencia, ya no va a ser lo mismo. No sé si se entendió ahora. Entonces, los parámetros de los cables, la resistencia, la conductancia, la inductancia, la capacidad que tiene siempre, ¿qué quiere decir estas cosas? Ahora lo vamos a ver con detalle, pero digamos, la resistencia es, cuando pasa la señal eléctrica, produce calor. Se pierde una parte, ¿o no? Sí. Bueno, ¿qué es la inductancia? Bueno, la inductancia siempre es que la línea, al tener y mandar una señal en el tiempo alterna, lo que va haciendo, va generando una especie de filtro. Es decir, que hay una parte que se queda acumulada y después sigue, por magnetismo. Lo mismo pasa con la capacidad. Se almacena entre un cable que viene y otro una polaridad distinta, como si fuera un capacitor. Entonces, acá se pierde parte de energía, y es decir, que la onda eléctrica que tiene que ir del transmisor, a ver si se entiende, al receptor, va perdiendo por calor respecto a la resistencia, perdiendo por la especie de bobinado que hay por inductancia, por capacidad entre los dos cables, uno que viene la corriente, otro que va, y una conductancia que vendría a ser una pérdida por calor de este cable a este cable, y viceversa, por supuesto. Es decir, que tenemos pérdidas por todos lados y almacenamiento, que quiere decir que la energía que yo estoy transmitiendo no está llegando firmemente como yo estaba viendo. Entonces, se empezó a modelizar lo que sería un cable. ¿Cómo sería un cable en alta frecuencia? Eso es que es una línea de transmisión. ¿Y cómo sería? Sería la unión de pequeños segmentos, donde se puede aplicar las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque este delta X es mucho menor que la longitud de onda, aún baja del todo por las frecuencias altas, pero sigue siendo esa longitud mayor que la dimensión del circuito. Y esa condición me hace que yo pueda aplicar las leyes de electrotecnia a esta teoría del circuito. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Mirá, mirá que ahora seguimos por acá. Yo sé que es jodido porque estos temas, te digo, si no lo ven acá, pero podría estar a la altura de las pandemias, todas cosas raras son. Pero es que es así, chicos. Es muy difícil tratar de comunicarse como uno piensa tan fácil, con un celular y todo eso. Pero ahora van a ver, esperen algo. Bueno, acá tenemos entonces cómo se modeliza. ¿Lo ven? ¿Se ven o...? Espera, vamos a agrandarlo acá. Acá está cómo se modeliza, digamos, el tramo S de delta X, de una línea. Fíjense. Acá hay una cierta tensión con respecto a uno de los conductores. Está ubicado ¿ven? En el mismo tiempo, pero en una distancia X. Y cuando pasa la onda por este delta X, ya se presenta como la tensión en ese X más delta X. ¿Lo ven? Que lo único que cambió no fue el tiempo, sino que lo que cambió fue la distancia en el cable. ¿Está bien? Estamos viendo parcialmente cómo avanza la onda esta espacial. ¿Está bien? Sí. Bueno, lo mismo pasa a la corriente. La corriente entra en este nodo y sale por acá después de haber recorrido X más delta X. Bueno, pero ¿qué pasa? Fíjense, cuando la corriente viene para acá, encuentra la R y encuentra un efecto de bobina. Lo que es serie siempre es pérdidas por R y pérdidas magnéticas por L. Entonces, fíjense que el valor de resistencia que yo tuviera que aplicar
sería esta R que se mide, chicos, en ohm por metro. ¿Por qué? Porque todos los parámetros, como son distribuidos, tienen que fijarse, ustedes estudiaron eso, los parámetros distribuidos, es como, a ver, ¿cómo les puedo decir? Como hace el Ferrari con las cargas, una cosa así, o el P, no sé cómo lo llaman, en estabilidad, no me acuerdo, que dicen toneladas sobre metro, no sé, es por metro, es decir, estos son valores que son específicos, son valores distribuidos, R, L, ven que son chiquitos, R por delta X sería la R esta, la L grande sería esto, pero lo ponemos así, porque son valores distribuidos. Ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, ¿acá qué pasa? Bueno, cuando viene la corriente hay una parte que se va para acá en calor, ¿sí? Con el otro cable, y hay una parte que se acumula en capacidad con el otro conductor. Por lo tanto, las ecuaciones que tenemos, lo ven esto, ¿no? Esto es R, L, G y C, capacidad. Se multiplica por delta X por el sencillo razón de que al multiplicarlo te aparece concentrada. ¿Y por qué estudiamos concentrada? Concentrada porque estamos concentrando los parámetros R grande, L grande, todo así, ¿dónde? En un delta X. Así lo podemos hacer. Entonces, bueno, acá aparecen unas ecuaciones. Lo ven ustedes, pero digamos, yo se lo puedo explicar básicamente, pero lo pueden leer ustedes. Esto, a ver, esperen un minuto. Esto vendría a ser que la tensión que aparece a la izquierda es la tensión R por I, la ley de Ohm, R por I, R sería esto, I es esto, más. Y ahí viene una cosa que ustedes no saben, solamente los técnicos, que estudiaron en técnica, que es en una bobina, cuando pasa la corriente, chicos, pasa la corriente, la tensión en una bobina, escuchen bien, la tensión en una bobina es ese valor L, que eso depende de la cantidad de vueltas. La bobina tiene una cantidad de vueltas, la sección que tenga la bobina, todo. Y se multiplica por la derivada, la derivada en el tiempo, la derivada temporal, la derivada en el tiempo, de la corriente. O sea, la resistencia, o sea, la caída de tensión en una resistencia es R por I. R por I. La caída de tensión en una bobina es L por la derivada de I. Pero esto es así, no es que es algo que lo inventé yo, ni es cosa rara, es así. Luego que atravesó estos dos elementos, tenés que sumarle, por la ley de Kirchhoff, la tensión en la resistencia, la tensión en la bobina y la tensión en la salida. Es decir, que la tensión de entrada es esta más esta más esta. Lo mismo pasa con la corriente, y fíjense que lo único que cambia es que si yo pongo I acá, es B, la derivada va a ser de B, y en vez de B es I. O sea, cambia la B por la I por la B. Y después cambian los parámetros. Lo que antes era todo serie RL, ahora es paralelo G y C. ¿Lo entendieron así, o sea, matemáticamente, cómo está puesto? ¿Lo ven? Sí, se entiende, profe. Bueno, esta es la ley de Kirchhoff de las tensiones. Y esta es la ley de Kirchhoff de la corriente. La corriente que entra es la corriente que se va por G, más la corriente que se va por C, más la corriente que sigue. O sea, esto está visto así. Ahora, si ustedes pasan el delta X, perdón, esto lo dejan, vamos a poner, y esto lo pasan restando, lo ponen ahí. Lo mismo que explico acá, es lo mismo, ¿no? Pero digamos, vamos a hacerlo con uno. Si yo hago este cambio, lo paso acá, esto pasa todo con restando. Todo restando, lo puse entre paréntesis. A su vez, si este delta X, chicos, pasan acá abajo, uno solo, delta X, porque se saca de factor común, ¿no? Delta X, uno solo. De este lado le va a quedar R por I más L por la derivada de I, con respecto a T. Bueno, fíjense que si yo lo paso delta X acá y hago el límite, ya me voy medio como segura, de una variable parcial, vendría a ser. Si hago el límite, ¿qué va a pasar? En el límite, esto es la derivada, pero ¿en la derivada de qué? Si paso delta X. La derivada espacial. O sea, en definitiva, chicos, no se maten más. Todo esto es para que ustedes sepan de dónde vienen. Yo me conformo con que sepan esto. Atención. ¿Está bien? Desde acá para abajo, esta parte, ¿sí? El dibujo sí. Vamos de vuelta. Este lo tienen que saber
porque es el modelo de la línea, de una línea. Y esto es lo que tiene que llegar, digamos, o sea, en vez de llegar a todo esto, yo se los pongo para ver de dónde viene. Y en realidad, entonces decimos, fíjense, que B' en X, la derivada en X, es menos R por I más L por la derivada de I, pero en el tiempo. En el tiempo. Lo mismo si cambio la B por la I, la R por la G, la L por la C, la I por la B, la I' T por B'. Es lo mismo. A esta se la llamó, y es muy popular, ecuaciones del telegrafista. Y esta es la conclusión que no está puesta de esta manera, pero que implica esta manera. Entonces es importante que lo puedan llegar a entender de esta manera. Las variaciones de las señales eléctricas, las variaciones, tanto de tensión y corriente, en el camino entre el transmisor y el receptor, estarán vinculadas en otro orden, esto es, a las señales eléctricas, corriente y tensión. Esta estará vinculada a las corrientes y esta estará vinculada a las tensiones, ¿se entiende, no? En otro orden, esto es a señales eléctricas, corriente y tensión, tensión a corriente, corriente a tensión, y a sus respectivas variaciones temporales, en forma proporcional. ¿Cuáles son las proporciones? Estos valores, R, E, G y C. ¿Entendieron esta parte? Lo que dice matemáticamente, ¿lo entendieron a través de las palabras? Sí. ¿Qué quiere decir? Fíjense, a frecuencias altas, cualquier señal eléctrica, tanto tensión o corriente, va a ir variando a medida que me acerco al receptor, por decir algo, a medida que me muevo. Va a ir variando de acuerdo a la otra variable. O sea, si yo estoy agarrando tensión, vamos a poner, va a ir variando con respecto a la corriente y también con respecto a cómo varía en el tiempo esa misma variable. ¿Y de qué forma? Proporcional. Vieron que es complejo esto, inclusive para explicarlo, pero más o menos, por eso me tomé el atrevimiento de acá y no les quise dar material para estudiar, porque si tienen material para estudiar, ni yo lo entiendo tampoco, cómo lo ponen ellos. ¿Está bien hasta acá? O sea que ahí se dan cuenta que a medida de que las señales varíen en el tiempo, ¿cómo varían? Y van variando en el tiempo, se van moviendo en el tiempo, afectan a la otra variable en el espacio. Vamos a ver. Entonces, fíjense lo que se propone. Se propone, para cumplir con estas ecuaciones, se propone que la tensión y la corriente de dos variables, fíjense, dice, bueno, mira, la tensión que tenga una parte en el tiempo y la corriente también, que sean las mismas. Y que lo que varíe de la tensión sea una función espacial. De manera de que tanto la tensión como la corriente sean un producto de algo separado, algo propio del espacio por algo propio del tiempo. Pero que eso propio del tiempo sea el mismo en ambas variables. ¿Lo entendieron? ¿Me entienden? Hasta acá díganme, ¿O están durmiendo, che? Nada, lo vamos digiriendo, pero bastante espacio. Ahora, esa parte en el tiempo, ¿qué sería? Bueno, es lo que llamamos la función armónica. A ver qué significa esto. A ver qué significa. Bueno, E a la Jx, ¿saben lo que es? La ecuación de la circunferencia. Porque la ecuación de la circunferencia sería un punto que rota. ¿Cómo sé yo que rota? Y bueno, constante de la línea. Pero sí va a variar esta con respecto a X. Pero con respecto a X ya tengo la expresión. Y es esta. Por lo tanto, fíjense cómo va a quedar. Si vuelvo a derivar, me queda esto. Y esto, lo que vimos recién, lo que les estaba diciendo, queda así. Ahora, escuchen una cosa, ¿qué quiere decir esto? Esto se lo llama ecuación diferencial. ¿Ustedes vieron ecuaciones diferenciales?
con Segura llegaron a ver? No, profe, acá no vimos. Bueno, esto sí, escuchen bien lo que les voy a decir. Por ejemplo, yo tengo x cuadrado, ¿la derivada cuál es? Mira que no saben, pues los mato, 2x, 2x. Bueno, ¿y la derivada de 2x cuánto da? 2. Bueno, ¿qué tiene que ver x cuadrado con 2? Derivada segunda. Que 2 es la derivada segunda. Pero por eso, pero algo que ver tiene x cuadrado con 2, ¿se parecen en algo? Y el exponente con el 2, digamos. No, ya sé, pero ponele que No, no tiene ni un tipo de relación. no tiene nada que ver. Vamos a probar otra, espera. La función, ponele, a ver, logaritmo de x. Ya la de logaritmo es 1 sobre x, ¿no? La derivada. Sí. La Sí. de 1 sobre x, qué sé yo, es menos 2 sobre x cuadrado, no importa. No tiene nada que ver la primera con la última. ¿Y entonces qué tiene que ver? Vamos entonces a esto. Hay una sola variable, es interesante, que si yo la derivo y la vuelvo a derivar, me da lo mismo. Por ejemplo, seno, el seno de x. ¿Cuánto es la derivada? 0. No, la derivada, ¿cuánto es la derivada? Del ¿Qué es seno. menos coseno? ¿De qué? Claro, coseno, muy bien, coseno. La primera derivada. Y si vuelvo a Sí. derivarla, Otra vez seno. muy bien. O sea que me da lo mismo. A eso se lo llama ecuación diferencial. Si hay una variable, por ejemplo, en este caso b, que depende de la x y entonces se deriva dos veces, esto quiere decir, y que depende de la misma función, ¿ves? Esta es la misma, salvo una constante, ¿se entiende? La función esta b es una función de onda, directamente es un seno o coseno, lo que miércoles sea, que en realidad nosotros la conocemos como e, estamos diciendo que es e a la tanto, pero digamos, es una función circular, Por eso, fíjense que al decir eso, lo que decimos es lo siguiente, esto es una constante, sí. Ahora, si ustedes hicieran, escuchen bien, a ver cómo les puedo decir, eh, eh, esperen, a ver cómo les puedo... Si yo le dijera, por ejemplo, ¿no? Seno de omega t, en el tiempo, es otra cosa, pero la derivada, ¿cuál sería? Coseno de omega t. Por omega. Sí, Claro. pues hay que hacer Sí. dos derivadas, sí. Claro, primero la derivada y después la derivada de omega t, que sería omega. O sea, la constante que está multiplicando al tiempo, que no es cualquier cosa, es la frecuencia, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces te quedaría la primera derivada, quedaría omega por coseno. Pero cuando lo vuelvo a derivar, el coseno se transforma en seno, pero vuelve a pasar otro omega que multiplica, y entonces me queda al cuadrado, ¿se entiende? Entonces, la frecuencia ahí aparece al cuadrado. Y si yo tuviera que decir que la frecuencia, ¿se entiende? El número de onda, de ahí va a salir el número de onda, qué sé yo ahí lo tengo al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer si lo tengo al cuadrado? ¿Sacarle qué? Para saber la frecuencia. Y la raíz. Claro, es decir, que si yo tengo, por ejemplo, b cuadrado es igual a 59 por b, otro caso, y segunda, derivada segunda igual a 59 por i. Ah, ¿vos querés que saque la i? Sí, es una función de onda. ¿Y ese 59 qué? Saco la raíz y entonces me quedaría i es igual a seno de la raíz de 59x. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial, cuando pasa eso, este número es el valor que está al cuadrado de una función importante, que sería el omega. Pero acá no se llama omega. Y es justamente, se lo va a llamar de otra manera, constante de propagación. Entonces, fíjense que lo que yo les acabo de explicar es esto. Entonces, lo que hicieron en el tratado de este estudio es decir y aprovechar que B entonces es una forma
de este tipo, donde omega, fíjense, es un valor, a ver, esperen un minuto porque acá Z y la I son valores complejos, lo vimos antes. Viene que tenía una J, así que ya ya viene con la J y todo. Entonces, esto tiene una forma de onda, ¿eh? ¿Y por qué este menos? A ver, ¿quién sabe por qué este menos? Y este más. Esto quiere decir que es una onda que va y que viene, listo. O sea, es una mezcla de las dos, no se puede saber si hay una que va solamente, sino que puede ser una onda, la que tenga en un punto determinado de tensión, es una onda que avanza, que choca con la carga y viene y se suman. Ahora, esa función de onda que está puesta acá, que son constantes y esto, ¿por qué tiene el signo menos acá y este más acá? A ver, ¿qué les parece? A ver, razónenlo. ¿Por qué una función podría tener menos y la otra más? ¿Qué significa que una función tenga menos en la X? Que va para un lado y la otra va para el otro. Exacto, exacto. Cuando ustedes quieren desplazar, escuchen bien, una función hacia la derecha, que sería la onda, ya le vamos llamándola onda de esta onda es la onda progresiva. ¿Qué significa? Onda progresiva es la onda que va de izquierda a derecha, o sea, va desde el transmisor al receptor. Esta onda, este signo indica que va hacia la derecha. Cuando ustedes hacen un desplazamiento de una función y le ponen menos, están haciendo el desplazamiento hacia la derecha. Cuando le ponen más, están diciendo al revés. ¿Se entendió? Es una onda regresiva. Es decir, que la solución de las variables eléctricas, hasta ahora, nos dice que es una composición entre una onda viajera hacia la derecha y una onda viajera que regresa o hacia la izquierda. ¿Se entiende la teoría con la práctica, lo que estoy diciendo? Se anota de esta manera. Y la constante, esa de propagación, es igual al cuadrado, esto sería al cuadrado, es igual a este número, y se saca la raíz, y esa se la llama constante de propagación. Que si ustedes lo ven acá, pero que lo vamos a aumentar un poco, si ustedes lo ven acá, la constante de propagación es Z por I. Bueno, esto no se labura esto, porque es un número complejo por otro, me va a dar otro número complejo y la raíz, pero seguramente me va a dar un número complejo. Tiene una parte real y una parte imaginaria, este valor. O sea que la constante de propagación de las ondas eléctricas es un número complejo. Ahora, la parte, ¿cómo se llama? Real, la parte real, se la llama constante de atenuación. ¿Por qué? Vamos a mirar acá. Fíjense acá, en esta forma. Yo agarro la onda viajera hacia la derecha. La onda que da el generador o transmisor hacia el receptor. Esto es una constante, no importa, después lo evaluamos. A por este valor. Fíjense que en vez de poner omega, voy a poner, ¿qué cosa? Voy a poner el valor, este que dijimos que era un número complejo. Entonces lo separo por propiedad de las exponenciales, cuando se suman acá, los argumentos, se llaman argumentos, se pueden poner como producto. ¿Lo ven ahora? ¿Lo ven esto? Presten atención a esto. Menos alfa por X. Y el otro es E a la menos JBX. Este factor, por decirlo factor, lo que va a hacer es multiplicar a este, es un número, pero lo que va a hacer, fíjense, el alfa este es real. Esta onda es una onda exponencial negativa. Es esta, que ven acá, en punteado. Y lo mismo para acá. ¿Cuánto vale en cero? Y vale E a la menos alfa. Este es este valor. Esto es una onda así. Ahora, este valor va a multiplicar a este otro, A por este. Es una onda, esto es una onda. Entonces la onda va a estar atenuada por este factor. Por lo tanto, el alfa se la llama constante de atenuación en la línea, y entonces la onda de transmisión, a medida que se aleja del generador, va a ir bajando. ¿Qué es lo que sucede
con las señales de cable. Las señales de cable, una vez que salen de la central, sufren esta atenuación a medida que avanzan cuadras y cuadras. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que poner un amplificador para que vuelva, por ejemplo, lo ponemos acá, para que vuelva a generar la misma señal de antes. Y a eso se lo llama repetidor de señal. En comunicaciones, un repetidor de señal es un amplificador que regenera la forma de onda tal cual tienen que viajar. ¿Y por qué parece esto? Por la atenuación de la línea. Ah, ¿y este alfa de qué depende? Y este alfa depende de teta miércoles. ¿Se entiende? Depende de cómo esté el cable, cuánto vale para un cuacilete, no sé, qué sé yo. Depende de eso. ¿Hasta acá se entiende, chicos? Ya falta poco, ¿eh? Sí, profe. ¿Es difícil o es difícil? O sea, Y es difícil. escuchen una cosa, esto lo ven por primera vez. Por eso. Si ustedes logran saber todo, Profe, después nos puede mandar estos apuntes por mail. sí, es lo que yo les dije, o sea, esto bueno. mismo lo voy a compactar un poco, qué sé yo, y se los mando, no separado, sino mando en un PDF solo. No nos maten el examen final con estos temas, profe. No, me arruinaba, profe. Yo nunca vi en mi Escuchen vida una ahí cosa. electrónica. Y mirá lo que me está tomando. Ahí dice matemático 3. Por eso, ¿viste? Sí, Claro, me es está así, rompiendo el culo, profe. es un quilombo, ¿viste? Díganle asegura, y eso es seguro. Bueno, Son Tomá 15 teoría, materias, no, profe. Tomá teoría. no tiene más, ya 15 sé, materias. no tiene más, pero Me va a romper. menos mal que no le agarró la pandemia con análisis, ¿sí no? Andá la papa con el mail, profe, fue. Bueno, escuchen una cosa. Bueno, esta parte, escuchen bien, esto que multiplica acá, ¿ven? Vieron que en el tiempo es omega t. Acá es omega t, esto es una forma de onda senoidal, seno, coseno. Ahora, si figura X, esto no es omega, o sea, no es una frecuencia, sino es como una frecuencia espacial, no en vez de temporal, es espacial. ¿Sabe lo que indica ese? El número de onda cada longitud de onda. ¿Ven? Por eso se pone 2pi sobre lambda. Al multiplicar 2pi sobre lambda, según lo que valga X, es un número de lambda y le queda un ángulo. Pero quiero decir, el número de ondas por metro. Vendría a ser lambda es la longitud de onda. Y esto es el número de ondas por metro. Entonces, seguimos con esto. Se llama factor de fase, ese valor. Factor de fase, y el otro se llama factor constante de atenuación. Y ese es constante de fase. ¿Por qué es constante de fase? Lo estamos diciendo. Porque al multiplicar por X, tenemos una fase, un ángulo. Bueno, acá, cuando R es igual a G, fíjense en esta fórmula. Saco R, saco G, J por J, J al cuadrado, la raíz cuadrada es J, y listo. Así que me queda omega L por omega C, omega por omega, omega cuadrado, la raíz sale omega, y me queda la raíz de L por C. Eso es lo que matemáticamente obtenemos de lo que le dije. Ese valor de beta, omega, este valor es la constante de fase cuando alfa es 0. ¿Cuándo alfa es 0? Cuando R y G es 0. ¿Y por qué? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que cuando R y G es 0? Cuando R y G, cuando R y G son 0, fíjense que la única posibilidad de obtener un valor acá, a ver si pescan lo que estoy diciendo. Cuando R es 0 y G es 0, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale este? 0. No, es No. igual a JWC. Vale Mano de una suma, tiene que J, ser una suma ahí. J beta. ¿Y dónde está alfa? Se fue a la mierda. Entonces, ¿qué pasa? Hablando mal y pronto, entonces se fue a la mierda. Entonces, alfa es 0. Ah, o sea que cuando R y G es 0, alfa es 0. O sea, no se atenúa. No, la onda no viene así bajando. ¿Cómo es? Y no, la onda es así, se genera y chao. Ah, listo. Eso se llama línea sin pérdida. Exacto. Si uno trata de que no haya pérdida de calor, ni para serie, ni para
ni en paralelo, entonces estamos en condiciones de decir que la línea es sin pérdida. No hay atenuación y este beta vale esto, nada más. Un ¿Es un detalle. realista o es muy teórico? No, es real, real. O sea, las líneas se tratan Pero o sea, siempre hay pérdidas, la profe. atenuación se produce la atenuación. Pero ojo que se produce cada cuánto, cada muchos kilómetros. Entonces, el problema acá, real, es que la fibra óptica no va a tener pérdidas. ¿Por qué? Porque la luz es lo que se transmite, la electricidad es luz. Y la luz va a viajar, de algún modo, monomodo, multimodo, no importa, eso no tiene sentido explicar, pero la luz viaja y nada de esto ocurre, no tiene pérdidas. Las únicas pérdidas a donde están podrían pasar en los conectores. Por eso los conectores antes eran de oro, de la fibra. Y eso era lo que hacía encarecer la fibra óptica. La fibra óptica no sale 2 mangos. Lo que sale caro son los conectores, las conexiones. Más que caro hoy día no es caro, sino, digamos, son críticos. Sí, y la herramienta para trabajar la fibra óptica. Exacto, porque no tienen que perder luz. Si ustedes pierden luz, pierden energía. Ya está, La termofusionadora creo que está a $3.000. Exacto, exacto. Por eso le digo, no es una pavada, no es que lo hacemos con la mano, así como hacemos con los pirinchos del coaxial, olvídense. Con la fibra óptica, chao. O pasa o no pasa, porque se escapa la luz. Ahora, la velocidad que tiene la luz es impresionante. ¿Se entiende lo que digo? Y esto tiene que ver con la velocidad de la luz. Si ustedes se ponen a pensar después, bueno, dejémoslo, porque si no se un kilo. Ahora, ahora viene esta parte y ahí termina, Escuchen bien. No se asusten, no se asusten. ¿Qué es la impedancia de una línea? Bueno, la impedancia de una línea es la relación entre la corriente y la tensión. ¿Dónde? La tensión en este X dividido la corriente en este X. Entonces, es la suma de las dos tensiones, la que viene y la que va, dividido la corriente que va y que viene. Eso hace que se tengan nombres de onda incidente y onda reflejada. Es decir, el tema es así. La señal eléctrica viene, pero puede pegar y vuelve. Esa es la macana, porque son ondas. Entonces, ¿qué pasa? El rebote de estas ondas no se daba en baja frecuencia, pero en alta se da. Entonces, en cada paso nosotros vamos a tener una diferente relación que se llama impedancia. Entre la relación entre E1 y 1 o E2 e I2. En realidad no, entre todas las tensiones y las corrientes. Ahora, se llama onda incidente de tensión, corriente de tensión, onda reflejada y onda de tensión reflejada. Y se anotan de esta manera, no importa, la anotación no importa. La cosa que es la siguiente. ¿Qué pasa? Escuchen bien, si la línea esta fuera infinita, yo mando la señal a E1 y 1. ¿Y qué pasa? ¿Vuelve? Si es infinita la línea. ¿No debería? No, debería. Y no debería volver porque ¿a dónde va a rebotar para volver? Exactamente. Lo que te indica el sentido común. Es decir, yo, por ejemplo, transmito E1 y 1, pero no vuelve, porque esto es infinito. La carga está en el infinito, así que no viene más. Ahora, entonces, si yo hago la relación entre E1 y 1, E1, fíjense, y 1, fíjense, me va a dar el cociente entre los valores de amplitudes. A eso se lo llama impedancia característica del cable. Es ese valor. Y no todos los cables tienen el mismo valor de impedancia característica, porque eso deberá depender del medio material, de lo que es y todo, de las variables constructivas de ese cable. Bueno, ahora, fíjense
este detalle, hay una tensión que venía, una tensión, una amplitud que venía y una corriente que venía, venía. ¿Y cómo? ¿Y cómo? A ver, porque ustedes tenían E2, ¿no es cierto? E2 es esto. Y esto. Así que volvía, pero hay un problema. E2 es 0, E2 es 0. Entonces, como E2 es 0, el cociente y la corriente también puede dar, vieron que hay en matemática hay singularidad que puede pasar, 0 sobre 0 da un valor. Bueno, es lo mismo acá. Es decir, la relación entre las tensiones y las corrientes, ida y vuelta que no aparecen, serían la impedancia característica. Ahora, bueno, esto es son fórmulas. Dice que la impedancia característica es igual a la impedancia en cualquier punto dividido la constante de, ¿cómo se llama? De propagación. Que también es igual al revés, la I pasa acá y la constante al revés para el otro, la otra relación. De manera que si yo multiplico las dos, es como multiplicar estas dos y lo pongo acá, saco acá, bla, 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 y saco la raíz, y me queda algo parecido a la fórmula anterior, que antes se multiplicaban y eso era la z, y ahora la z0 es dividiéndolo. Cuando no tiene pérdida la línea, que es 0, R y G son 0, esto se cancela, me queda L sobre C. Y esa es la impedancia característica de un cable. Es la relación entre estos dos valores cuando la línea no tiene pérdidas. Y cuando tiene pérdidas, esta fórmula. ¿Y cuánto es el AZ? Bueno, acá, ¿sabe sacar el módulo ustedes de esto? El valor, esto es un vector. ¿Cómo se saca el módulo? Y vos tenés una X y una Y. ¿Cómo se saca? La diagonal. R al cuadrado más omega al cuadrado L cuadrado, la raíz cuadrada. Ese sería el módulo. ¿Se entiende? Sí, sí. Si yo pongo módulo, en realidad esto es con módulo, el valor. ¿Viste? Bueno, aunque es complejo, si uno lo representa el módulo. Así que bueno, pero igual no le voy a poner acá nada de raro, ¿entiendes? Acá nada raro. Pero esto puede ser, por ejemplo, te puede decir, si la línea sí es sin pérdida, el valor de la impedancia característica varía en función de la frecuencia. No. ¿Por qué? Porque si esto es 0 y esto se cancela, el valor de impedancia característica de un cable sin pérdida no tiene función la frecuencia temporal, digamos, ¿no? No tiene en cuenta la frecuencia. O sea que yo puedo estar aumentando la frecuencia y este valor no se altera. La impedancia característica del cable. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Sí. Por último, viene esta parte. A ver cómo es. Bueno, estos son relaciones. ¿Qué es un coeficiente de reflexión? Es lo que se refleja dividido lo que incide. ¿Cierto? Lo que era la impedancia, tensión sobre corriente. La corriente es I1 menos la que viene, por supuesto, menos la que viene. Y como I1 es E1 sobre Z0, lo que vimos antes, I2 es E2 sobre Z0, Z0 sale, se pone acá arriba y queda las sumas dividido la red. Nada más que eso. Ahora, si se divide cada uno por E1, acá se divide por E1, esto es 1, y esto es E2 sobre 1, que es el coeficiente de reflexión. Y esto es 1, y este que es el coeficiente de reflexión. Con lo cual, la última... con lo cual, la impedancia de una línea, por ejemplo, quiero saber la impedancia de una línea infinita, cargada, si yo la cargo con la misma impedancia, estoy adaptándola, y la línea es finita pero abierta, o sea, tiene una longitud pero la abro, no tiene nada.
y si no la hago corto. ¿Qué pasa ahí cuanto a la impedancia? Bueno, estos casos están revelados en dos láminas más. Está revelada acá, el largo es infinito, entonces, como z infinito, por la fórmula anterior, no sé si la vieron acá, pero no, ¿dónde estaba acá la fórmula? La impedancia total, en cualquier lado, es la impedancia 1 más RB sobre 1 menos RB. Entonces, yo estoy acá parado, pongo, y cuando es infinito, la z de infinito es igual a la z0, 1 más, no hay reflexión, por eso, porque 2 es 0, pongo así que me queda z0. O sea que la característica es la impedancia que tendría el receptor si yo generara acá y lo transmitiera hacia Marte, o más infinito, digamos. Entonces, esa es la misma impedancia. Fíjense que si yo cargo, cualquiera sea la longitud, y lo cargo con esto, la impedancia sería Z0, porque acá la vemos. Y entonces, si yo hago así, hago todo esto, y llego a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que no hay reflexión. O sea, fíjense, no hay reflexión. Quiere decir que todo lo que transmito, chicos, ¿qué pasa? Llega. Y eso es lo que yo quiero. Ah, pero y acá también. Sí, pero acá, ¿a dónde voy a transmitir? A la luna estoy transmitiendo. Ah, pero es lo mismo transmitir a la luna que si vos le transmitís con cualquier longitud a una impedancia que tenga la impedancia del cable. No sé si se entendió. Esto se llama adaptar la línea. ¿Mm? ¿Se entiende? Esto es lo que sucede con el USB, chicos. Porque si yo pongo, por ejemplo, una cámara fotográfica y descargo, el USB tiene la longitud del cable, todo apreciado, pero tiene que tener una adaptación de impedancia con los puertos de USB. Y eso es parte del protocolo. ¿Por qué? Porque si llega a haber una reflexión, que a veces sucede, porque está mal el puerto, el puerto o el USB de ustedes o el puerto de entrada, si algo anda mal, hay una chispa que va en contra. Y eso es lo que termina jodiendo, por ejemplo, a una cámara fotográfica, a la lente, que es muy sensible a los cortocircuitos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, fíjense, para que no haya reflexión, se dice que la carga tiene que tener el mismo valor que la impedancia característica. Y por último, ¿qué pasaría cuando yo la abro, pero es finita? ¿Qué pasa ahí? Bueno, si yo la abro, la impedancia sería acá, lo estoy mirando, sería infinita, la impedancia, el valor, es infinita, está abierto, y digo que es Z0 y averiguo toda esta cuenta, hago toda esta cuenta, o sea que este es 0, si eso es 0, esto es 1, y si es 1, la tensión reflejada es la misma que la incidente. O sea que yo sumo los dos, se me produce el doble de tensión. Es decir, que en cualquier punto, de cualquier lado, siempre tengo el doble de tensión. Y esto es peligroso. Si uno conecta algo, es peligrosísimo. ¿Se entiende? ¿Qué eso? ¿Vuela todo? Claro, por ser finita, el problema es que por ser finita tenés el doble de tensión en un punto. Claro. Ahora, si está en cortocircuito, ahí ocurre lo contrario. Es decir, ocurre una corriente grandísima sobre el receptor. Pero la tensión es 0. Lógicamente, vean, la tensión es 0. ¿Cómo sabemos? La impedancia es 0, ponemos acá, si esto es 0, lo de arriba es 0, esto es menos 1, si esto es así, la señal que refleja, se refleja enteramente, o sea que se refleja, y cuando vos lo sumás da 0. Y era lógico que acá, al haber un cortocircuito, no haya tensión. Y la impedancia sea 0. Acá la impedancia es infinita y la tensión es el doble. El doble.